Si sos hombre, tenés más de 30 años, estás lleno de malos hábitos, este video es para vos. Y hoy quiero compartirte el día 4 de una serie de contenidos de 12 tips para ser un hombre masculino y convertirte en un hombre masculino y un hombre estoico y dejar de comportarte como un niño caprichoso y un niño con hábitos autodestructivos. Y hoy es justamente el día 4, el tip número 4, y te invito a que si no lo viste, veas el video original de los 12 tips en concreto, en general, y los primeros 3, ¿sí? Ya este es el día 4, ya subí el día 1, el 2 y el 3, si es la primera vez que me seguís, obviamente seguime, dale like, compartilo, mirate el video original, mirate también los otros 3 videos y obviamente quédate porque vamos a hablar sobre este tema que es el de entrenar fuerza y no por estética y porque es muy importante priorizar esto, priorizar más la fuerza que la estética, porque en general nos enfocamos en esto, en entrenar o en alimentarnos bien o empezar a cambiar este tipo de hábitos simplemente con el hecho o con el fin de vernos bien estéticamente, que obviamente es importante, sí, que genera autoestima, que genera confianza, sí, pero si solamente ese es tu objetivo, seguramente te frustres mucho, termines abandonando o termines quizás autoexigiéndote más de lo debido. ¿Por qué? Porque no tenés un propósito bien claro más allá de simplemente verte como querés y seguramente o no llegues a hacerlo nunca o bien llegues y cada vez quieras más, entonces eso cada vez te genera un poquito más de ansiedad o de problemas a la hora de validarte más por lo estético que validarte por otras cuestiones. Así que, bueno, veamos por qué es importante priorizar la fuerza antes que la estética. Primero, por esto, porque priorizar la fuerza, sí, si vos priorizás fuerza, la fuerza es salud. Y además, si vos priorizás el entrenamiento de fuerza, sea cual sea, ya sea gimnasio, entrenamiento funcional, CrossFit, deportes de alto contacto o el entrenamiento que vos quieras, lo que estás haciendo justamente es fortaleciéndote a todo nivel, ¿sí? Físico, mental, emocional y que después la estética va a llegar. La estética inevitablemente va a llegar. Si vos priorizás la fuerza, sea el entrenamiento que sea y sea el tipo de enfoque que tengas, la estética después va a llegar. Si vos simplemente te enfocás en la estética, probablemente tenga fuerza, pero el objetivo tiene que ser la fuerza, porque la estética no te da salud, ¿sí? Y la fuerza sí. Veamos justamente ahora este cuadro comparativo entre estos dos puntos. Que la estética, como te decía, no es salud. La estética no es salud. Pensá lo siguiente, ¿cuántos culturistas hay que físicamente se ven espectaculares, pero sabemos que no están saludables? ¿Por qué? Primero porque toman química, ¿sí? Obviamente toman fármacos y obviamente eso les afecta a nivel de salud. Después que, no sé, que comen un montón durante una época, que después no comen nada, que se deshidratan, que lo otro, que... Fíjate todos los malos comportamientos que tienen simplemente para verse un poquito mejor, ¿sí? Que obviamente es importante que están más saludables que alguien que quizás es un obeso. Por ahí puede ser, tendremos que debatirlo. Ahora, obviamente, se ven bien estéticamente, pero no están saludables, ¿sí? O en otro lugar, es un engaño. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo es poniéndote como una armadura a forma de protección, pensando que eso va a eliminar todos tus problemas. Y te lo digo de experiencia propia, yo hoy tengo 34 años, entreno de los 16, hace casi 20 años, y yo me vi bien durante de los 20 hasta los 30, ¿sí? Me veía espectacularmente bien, súper, mi cuerpo me encantaba y siempre me mantuve en ese nivel de buena estética, pero por dentro estaba completamente roto, estaba completamente vacío, ¿sí? Lo único que hacía era con mi cuerpo validarme externamente para, por ejemplo, tener sexo de forma promiscua con un montón de mujeres o para llamar la atención o para ciertas cosas. Era como yo me validaba con mi cuerpo, que en parte no está mal, pero era el único recurso que tenía. Entonces termina siendo un engaño. ¿Por qué? Porque termina disfrazando muchos problemas que en verdad tenemos internamente, lo terminamos disfrazando con lo externo. ¿Por qué? Porque la gente nos reconoce, nos aplaude, nos valida, nos dice cosas lindas, ¿sí? Entonces nos creemos algo que en verdad no somos y que sabemos que internamente no es así. Entonces, ¿esto qué hace? Afectar más el ego y la vanidad. Infla el ego, infla la vanidad. Nos terminamos creyendo algo que no somos y como nos validamos tanto con lo externo, ¿sí? Obviamente con lo externo, como bien dice acá, buscamos eso todo el tiempo, soluciones y problemas en lo externo, ¿sí? Lo que genera que vos valides con tu cuerpo lo externo es que cada vez valides más eso con lo externo, ¿sí? Alimentás ese personaje de validación externa, entonces cada vez necesitas más. Esto se vuelve adictivo. ¿Por qué? Porque justamente la validación genera placer y genera placer sin esfuerzo. Y como genera placer sin esfuerzo, a largo plazo se vuelve adictivo. ¿Por qué? Porque rompe tu sistema de recompensa, rompe tu sistema dopaminérgico y como él lo rompe, obviamente cada vez necesitas más. Y si no lo tenés, te sentís mal. ¿Por qué? Porque dependés de otro, de la validación de otro, por el ego, por la vanidad, por esta validación externa, para sentirte bien. Y si no la tenés, lo buscas de alguna manera y terminás quizás tomando malas decisiones
que te afectan a tu salud, que obviamente son un engaño. ¿Por qué? Porque estás priorizando la estética y estás dando mucha importancia a la estética, que no está mal, pero no puede ser tu foco en eso, ¿sí? Tu foco tiene que estar en la fuerza. ¿Por qué la fuerza? Es salud. La fuerza es salud. Esto está comprobado. Te invito también a que investigues, que hay muchos científicos, muchos nutricionistas también, mucha gente que habla de ciencia relacionado al tema del entrenamiento físico, que dice que uno de los principales parámetros para medir la salud es tu fuerza, ¿sí? Tu fuerza muscular, tu fuerza de los tendones, de los músculos, de los huesos, tu fortaleza. Cuanto más fuerte sos, más longevo vas a ser, ¿sí? Y mejor te vas a sentir y más autoridad vas a generar. Hay un montón de cuestiones internas que la fuerza te lleva a afinar ese lápiz, ¿sí? Obviamente te invito a que cuanto más fuerte seas, más vas a potenciar esto, ¿no? Que obviamente, como te decía, te potencia, ¿sí? Está asociado a lo que te decía recién. Cuanto más fuerte sos, te potencia todo el resto. Potencia tu salud, potencia tu entorno, potencia tus relaciones, potencia tu negocio, ¿sí? Potencia tu sistema inmune, por ejemplo, potencia, no sé, tu sistema cardiovascular. Hay un montón de cuestiones que el entrenamiento de fuerza, priorizarlo, te lo potencia, ¿sí? Como te decía, no solamente ir al gimnasio, si haces deporte de contacto, ¿sí? Artes marciales, buenísimo. Si salís a correr, haces bicicleta, ¿sí? O cualquier tipo de actividad, no sé, si escalás, no sé, lo que sea. Todo eso genera muchos beneficios más allá de lo estético. Fíjate que todas esas personas no se enfocan en la estética. Después la estética termina llegando. ¿Por qué? Porque se esfuerzan, porque entrenan un montón, porque se exponen esos límites, ¿no? Transgreden esos límites físicos y obviamente eso genera beneficios después en lo que es el tema físico. Y que obviamente es esto, enfocarte en ser útil y en ser funcional. Vos tenés que convertirte en un hombre funcional, en un hombre útil, ¿sí? No simplemente en un hombre bello, un hombre lindo, en un hombre estéticamente agradable, que está bueno, obviamente tiene sus beneficios, pero si te quedás con eso, lo único que estás haciendo es alimentando este personaje que se valida con lo externo y no que, obviamente, tiene más autoestima y que se valida con lo interno. Vos te tenés que validar con lo interno. Recordá, siempre te lo voy a repetir. Mi mundo interno crea mi mundo externo, ¿sí? Entonces, vos para crear un físico, una estética en lo externo, tenés que enfocarte en esto, en crearte desde lo interno. Y lo interno es la fortaleza física, ¿sí? La fortaleza física es una de las primeras cosas que tenemos que cambiar como hombres para poder ramificarlo y contagiarlo a todo el resto, ¿sí? Si vos te lo ves fuerte físicamente, es muy probable que todo lo que quieras encarar sea más fácil, ¿sí? No quiere decir que no sea complicado, que no te lleve esfuerzo ni nada, pero te puedo asegurar que va a ser mucho más fácil. A mí me pasó, como te decía, yo físicamente siempre estuve bien, ¿sí? Emocionalmente no, ¿sí? Tenía un montón de cosas que resolver, ¿sí? Ansiedad me comía los dedos, hay un montón de cuestiones que hacía y que me afectaban, ¿sí? Más que nada el tema de los dedos. ¿Cómo yo cambié esto? ¿Cómo yo dejé de comerme los dedos, por ejemplo, que siempre lo hice, y las uñas? Fue por tener previamente un dominio de mi físico, de un conocimiento de mi cuerpo, por haber entrenado tantos años. Entonces después cuando decidí hacerlo me resultó mucho más fácil, ¿sí? Porque tenía cierto autoconocimiento de mi cuerpo, ¿sí? Entonces, que vos entrenes fuerza, que vos entrenes de esta manera, lo que va a hacer es darte ese autoconocimiento, por lo menos en lo corporal, por lo menos en lo físico. Y después cuando tengas que hacer un autoconocimiento más de tus pensamientos, de tus emociones, llevarlo a otro terreno, va a ser mucho más fácil que lo puedas hacer. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es tu lente de percepción y es tu instrumento de acción. Entonces, todo pasa por tu cuerpo, ¿sí? Todo pasa por tu cuerpo. Y cuanto más lo entendés y más lo fortaleces, es más fácil que apliques cambios y que apliques mejoras en tu vida, ¿sí? Entonces, es importantísimo esto. ¿Por qué? Porque te construye desde el interno, construye tu autoestima, ¿sí? No solamente te valida desde el ego, desde la vanidad o desde lo externo. Es importantísimo que lo entiendas, ¿sí? Quédate con esto porque me parece que es uno de los puntos más importantes, ¿sí? Y el segundo punto, bien importante, seguramente ya hayas escuchado sobre esta frase, si no, te la comparto que a mí me encanta, que es esta, ¿no? Acá es un guerrero en un jardín, que es preferible ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra, ¿no? Te la repito, es preferible ser un guerrero, ¿sí? En un jardín que un jardinero en una guerra. ¿Y a qué va esto? A esto, ¿sí? A que vos no tenés que ser agresivo, ¿sí? Ser agresivo implica ser impulsivo, ¿sí? A quizás ejercer violencia o fuerza cuando obviamente no es debido o con quien no deberías hacerlo, es no controlar tus emociones, es ser reactivo, es ser impulsivo. Eso es un hombre agresivo, ¿sí? No necesariamente es un hombre fuerte, al contrario, es un hombre débil, ¿sí? Un hombre agresivo no es un hombre fuerte. Por más que
pegue, que sea grandote, que lo que sea el más musculoso del mundo, ¿sí? No es un hombre fuerte, es un hombre débil. Un hombre agresivo es un hombre débil. Y vos en lo que te tenés que enfocar y en convertir es ser un hombre peligroso, ¿sí? Como te decía, si vos te fortaleces físicamente, por ejemplo en el gimnasio, y aprendés un arte marcial, por ejemplo, ¿sí? Y aprendés a defenderte y aprendés a tener esto, autocontrol, ¿sí? Autocontrol real, te vas a volver un hombre peligroso. ¿Y qué te vas a volver? Te vas a volver un guerrero en un jardín, ¿sí? Vos tenés que ser esto, un guerrero en un jardín. Vos tenés que tener la templanza, ¿sí? Y el carácter suficiente para poder ejercer, ¿sí? Esta fuerza, ¿sí? Toda esta peligrosidad, pero elegir no hacerlo o hacerlo cuando es debido hacerlo, ¿sí? Te invito a que lo entiendas y lo apliques. ¿Por qué? Porque si pasa lo contrario, de que sos un jardinero en una guerra, ¿qué pasa? Supongamos que vos sos un hombre débil, ¿no? Sos un jardinero en una guerra. ¿Qué te hace pensar que el jardinero va a sobrevivir a esa guerra? Sea la guerra que sea, ¿no? Es figurado, por supuesto. Muy probable que ese jardinero no prospere mucho. En cambio, si vos sos un guerrero en un jardín, vas a estar tranquilo, ¿sí? Ahora, si vienen a romperte tu jardín o vienen justamente a destruir tu jardín, vos tenés la capacidad de resolver esa situación, de resolver ese conflicto, porque sos un hombre peligroso, no sos un hombre agresivo. Un hombre agresivo no se controla, es débil y obviamente esa fuerza que ejerce, la ejerce simplemente porque desde acá, desde el ego, desde la vanidad, desde el engaño, como te decía, eso no es saludable. ¿Vos te pensás que un hombre agresivo es un hombre saludable? Por supuesto que no, es un hombre, es un niño frustrado, es un niño caprichoso, es un niño roto, es un niño con traumas, con conflictos por resolver, y como no los tiene resueltos, ¿qué pasa? Se vuelve agresivo. Entonces termina siendo un guerrero en una guerra. Y eso, obviamente, tiene las patas cortas. Un guerrero en una guerra es muy probable que no prospere. Entonces, yo prefiero ser un guerrero en un jardín. Y si en algún momento lo necesito, lo aplico, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Como te decía, todo parte de esto, del autocontrol. Si vos tenés el autocontrol suficiente para poder ejercer eso y elegir no hacerlo o elegir o hacerlo cuando es debido o cuando es necesario, eso genera mucho respeto, eso genera mucha autoridad. Como te decía, genera mucha autoridad, genera mucha seguridad, genera mucha protección. Vos tenés que generar esto, autoridad, seguridad, protección, ¿sí? De vos, de los tuyos, de tu entorno, de tu familia, de tu negocio, de tus relaciones, de todo. Vos tenés que ser líder de tu vida, líder de tu entorno, tenés que proteger y tenés que dar seguridad a todo lo que te rodea, a todo lo que te pertenece, a todo lo que es propio, ¿sí? A lo tuyo, a lo que te rodea, a tu familia. Imagínate que vos no tengas la capacidad de defender a tu familia, ¿sí? O de defenderlo, o de defenderte a vos solo, o de defender tu negocio, o defender tu postura. Eso es porque justamente no estás siendo fuerte que físicamente, ¿sí? Pero después mentalmente y emocionalmente, como te decía antes, un culturista, ¿tiene salud? No. ¿Tiene vanidad? Sí. Seguramente, en general, hay excepciones, no tienen una capacidad y una fortaleza mental y emocional muy, muy fuerte. ¿Por qué? Entiendo que me pueden decir, sí, no, bueno, pero por eso llegan a ser tan estrictos. Sí, pero lo hacen desde un lugar más de esto, de ego y de vanidad, que de superación personal. Si bien la tienen, y es válido, y es respetable, yo no les estoy cayendo a ellos, pero lo hacen desde un lugar de carencia y no desde plenitud. Seguramente cualquiera, después de años, la mayoría, si está bien y hace un análisis y un trabajo de introspección y de autoconocimiento real, se va a dar cuenta que en ese momento no estaba ni bien mentalmente ni emocionalmente. Estoy 100% seguro de eso. Y después, quizás tengan problemas de grandes y después decís, uy, me arrepiento de haber tomado esta decisión. Pero bueno, cada uno toma las decisiones que quiere. Hay pocos casos que son excepciones, pero son excepciones, no es la regla. Entonces te invito a esto, a que entiendas que vos podés tomar una decisión distinta, ¿sí? De no enfocarte simplemente en la estética, de enfocarte en la fuerza, de priorizar la fuerza, de volverte un guerrero en un jardín y no un jardinero en una guerra. Y esto, volverte peligroso. Volverte peligroso es esto, priorizar la fuerza, darle sentido a esto, sentido a la salud, a la longevidad, no simplemente al momento presente, al placer inmediato, a lo estético hoy para verme bien y simplemente mirarme al espejo y decir, wow, mira qué bien que me veo. Que está buenísimo, está perfecto hacerlo. Ahora, no tiene que ser el final, ese tiene que ser parte del proceso, ¿sí? Tiene que ser una de las patas de la mesa a la cual vos te estás enfocando a la hora de decidir entrenar más, de decidir comer mejor, de decidir descansar y a partir de ahí, obviamente tu vida se va a transformar. Te vas a dejar de comportar como un niño caprichoso y vas a empezar a comportarte como un verdadero hombre, un hombre
estoy con un hombre masculino, un hombre que acepta lo que es, ¿sí? Aceptar que un hombre tiene que ser así, te puedo asegurar que cambia la perspectiva de un montón de cosas. Y esto, obviamente, te invito a que lo hagas. Si estás entrenando, déjamelo en comentarios. Si en algún momento la estética te generó algún tipo de inconveniente, ya sea para bien, para mal, no sé, déjamelo en comentarios. Obviamente, te invito, como te decía anteriormente, que me sigas, que le des like, que veas los videos anteriores, el original y tanto los otros 3 videos anteriores. Y obviamente me dejas en comentarios qué opinas al respecto y como bien te decía, seguime porque faltan 8 videos más respecto de estos hábitos y obviamente vamos a seguir subiendo 1, 2 por semana, ¿sí? En lo posible, por lo menos 1 por semana iré subiendo, así que tenemos tiempo para ir compartiendo este tipo de contenido y obviamente si querés más información puedes mandarme un mensaje por privado o bien chequear el enlace de mi web donde hay más información sobre mi método con el que ayuda a otros hombres a cambiar sus hábitos y potenciar todos sus proyectos. Ahí mismo vas a poder ver más información, un pequeño video y mismo ahí vas a poder agendar una llamada 1 a 1 conmigo para que nos conozcamos y vemos cómo te puedo ayudar. Gracias y nos vemos la próxima.